Vamos a continuar hablando de la población y la muestra, ¿cierto? Y con eso culminamos. Les muestro a ustedes el referente de escritura de población y muestra, es decir, cómo se escribe en el proyecto. Entonces les voy a mostrar los ejemplos, los referentes que tenemos. Acto seguido, hablamos de las socializaciones que vamos a hacer a partir de la semana que viene, ¿cierto? Con las pautas que les voy a dar, unas indicaciones, y también les mostraré, les compartiré la tablita, el listado de el orden pues como tal de las socializaciones, para que sepan a qué hora les toca, tengamos en cuenta pues los tiempos, ¿cierto? Y adicionalmente, a ver, están por acá los compañeros de Plan 9. Sí. Sí, profe, soy yo. Bueno, tu compañero Santiago me había escrito al correo, pues solicitándome como que respondiera unas inquietudes del trabajo, del trabajo entregado. Entonces, temas que ahorita cuando culminemos la clase, pues ustedes tienen, en su efecto tú pues ya que tu compañero no está presente, para que me muestren cuáles son como las inquietudes que tienes y te pueda resolver esa, esas dudas que ustedes tienen. No sé si tienes tú o es tu compañero. Los dos, pero igual ahorita hablamos cuando finalizemos. Ok, muy bien. Entonces, eso por hoy, muchachos. Entonces vamos a hacer mañana. Continuamos en el mismo ejercicio de, de lo que estamos trabajando en la plataforma, en este aplicativo Miro, con la búsqueda de resto de información. Me van a seguir entonces comentando cómo va con eso, ¿cierto? Básicamente eso pues haremos mañana y resolveré dudas, inquietudes muy puntuales, de hecho más generales, frente a la socialización, porque la idea es que esto quede pues hoy entendido con lo que ustedes deben de presentar, así como la misma dinámica de presentación de la socialización, ¿cierto? Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla en estos momentos. Estoy aquí en la carpeta del Drive. Volvamos entonces a las presentaciones que tenemos de población y muestra. Listo. Ya hoy culminamos de explicar población y muestra. Ya habíamos iniciado la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada ya empezamos a hacer un primer abordaje con los conceptos pues de población y muestra, ¿cierto? A ver, aquí, ¿sí? Ya estamos viendo aquí pantalla, muy bien. No creo que nos quedó muy claro el concepto de población. Recuerden que es un conjunto de elementos que yo reúno en mi proyecto de investigación, que todos y cada uno de ellos tienen una característica en particular. ¿Listo? Estudiantes, niños y niñas o adolescentes de tal zona geográfica, de tal comunidad, etcétera, ¿cierto? Por eso es que yo delimito mi población hacia grandes rasgos. Ahí no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de una población focalizada. Y la muestra es un subconjunto de esa población, una pequeña fracción, un fragmento, una porción, un segmento de... ¿Listo? O sea, yo no voy a calcular mi muestra, no la voy a sacar de otra población a la cual no está dirigida mi investigación, no está contenida en mi fenómeno ni en mi problema de investigación. Listo. Hasta ahí estamos muy claros. La muestra la llamamos muestra representativa porque es una muestra que recoge las características relevantes de ese conjunto de elementos que hacen parte de la población y que teníamos entonces este dibujito, esta ilustración, ¿cierto? Una gran población y la muestra sería una pequeña porción, ¿cierto? Que recoge a los individuos o a los elementos que hacen parte de esta población. Habíamos dicho que, por ejemplo, qué puede significar los colores acá. Los colores pueden ser unas categorías, unas características, unos atributos que cada uno de estos elementos tiene, ¿cierto? Podríamos hablar de que
Esas características pueden ser edad. Entonces, el rojo serían ciertos rangos de edad. Los amarillos también podrían ser un rango de edad diferente al de los rojitos, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, la población, los individuos, los sujetos que integren siempre una población, usted no solamente se debe fijar en la parte geográfica o que pertenezcan a esta comunidad, ¿cierto? O a este sector de la ciudad, en fin, sino que tengan características en común, atributos. Es decir, son qué condiciones tienen. Ah, bueno, profe, mi investigación está dirigida a estudiantes de la facultad. Ah, bueno, y la población. ¿Cuáles son los elementos que tienen ellos, los rasgos o características que tienen en común? Que son estudiantes que hacen parte de la institución, que están matriculados en el programa de X o Y, etc. ¿Cierto? Esas son las características que ustedes deben cada vez más identificar en cada uno de estos elementos de la población, ¿cierto? Y la muestra es ese subconjunto, ese fragmento, esa pequeña porción. Entonces, en la muestra pasa lo siguiente. Si bien vemos aquí la ilustración, como habíamos mencionado, estamos mirando acá que hay una cantidad, o sea, ya uno podría aquí hablar de número, cuántas personas o cuántos sujetos o cuántos elementos van a integrarme en esta muestra, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que el muestreo, que es propiamente el procedimiento que yo hago para calcular la muestra representativa en mi proyecto, ¿cierto? Se subdivide de la siguiente manera. Hay unos muestreos probabilísticos que son más desde la investigación cuantitativa y unos no probabilísticos que son de lo cualitativo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estos son los tipos, algunos de los tipos de muestreo, los llaman así estrato, conglomerado, etcétera, aleatorio simple. Aquí habíamos mencionado no probabilístico, o sea, de investigación cualitativa, caso extremo, ¿cierto? Por criterio, en cadena, ¿cierto? Entonces, ya habíamos esta diapositiva, lo mismo que perdón, esta diapositiva nos dice qué es lo que tenemos que tener en cuenta para calcular la muestra, ya le hemos dicho, focalizar bien una población y tener en cuenta de que ese conjunto de individuos o elementos que hacen parte de mi población tienen todos y cada uno de ellos unas características en común. O sea, es como uno no puede aquí revolver una cosa con la otra. Y las características no son solamente de edad o de sexo o de estrato socioeconómico, no, hay muchas más, pero lo más importante es que esos individuos, esos sujetos, esos elementos compartan esas características en común. ¿Listo? Entonces, habíamos hablado de los tipos de muestreo, los no probabilísticos, que el accidental que tienen sus características, ¿cierto? O sea, yo tan solo aquí estoy mencionando, muchachos, a manera de repaso general lo que conversamos la semana que viene, la semana pasada, perdón, hay un muestreo no probabilístico que se llama accidental, aquí estamos hablando de lo no probabilístico, lo cualitativo, ¿cierto? Aquí también habíamos hablado de los otros tipos de muestreos no probabilísticos, casos extremos o caso extremo o casos extremos, ¿cierto? Habíamos colocado unos ejemplos, ¿cierto? Habíamos colocado unos ejemplos hipotéticos, situacionales, como para entender un poco cómo se puede calcular una muestra desde lo no probabilístico. Noten ustedes que hasta el momento no hemos hablado de la parte numérica. Listo, ya enseguida lo vamos a tocar. Entonces, estos son los tipos de muestreos no probabilísticos de investigación cualitativa que nosotros podemos utilizar. Depende de qué, de las características de su fenómeno y de su problema de investigación. Quiere decir de que, por ejemplo, el proyecto de Tomás puede que tenga el muestreo que más se adecua a su fenómeno de investigación, puede ser caso extremo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el proyecto de Santiago puede que sea de casos extremos. Y que el proyecto a ver, por aquí, señor, dan los nombres de ustedes. Que el proyecto por ejemplo, Alejandro, ¿cierto? Puede que el proyecto de Alejandro sea una muestra homogénea, ¿cierto? Sea una muestra homogénea.
Les recuerden, muchachos, son características, esto va adecuado o está más bien articulado de acuerdo a las características de su fenómeno de investigación, de su problema de estudio y desde luego la misma esencia del proyecto, ¿cierto? Ustedes me podrán preguntar, profe, ¿yo puedo mezclar uno y otro? Sí, es posiblemente. Ya tú como investigador o investigadora lo decides, ¿cierto? Pero noten que hay unos casos muy particulares en este tipo de muestreo, ¿cierto? Ya hemos hablado de bola de nieve, perdón, o de cadena. Caso típico, el de por criterio. El de criterio, muchachos, es que yo doy unos criterios, establezco que mi muestra, perdón, de esa población sean, por ejemplo, estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual de primer y segundo semestre. A ellos yo ya creé mis criterios. Los personajes que yo vaya a incluir en mi muestra me tienen que cumplir ese primer criterio. Matricular el programa de facultad, en el programa de comunicación audiovisual entre primer y segundo semestre. Otro criterio podría ser la edad. Otro criterio podría ser otra característica, ¿cierto? Recuerden que todos los individuos que hagan parte de la muestra de mi proyecto, la muestra representativa, tienen que compartir características en común. Esas características son atributos, son condiciones, ¿cierto? Etcétera. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No hay ninguna pregunta. Okay. Bueno, les había mencionado en esta diapositiva, por ejemplo, que los muestreos no son solamente, se hacen con personas o con individuos, se hacen con quien también, sobre situaciones, un acontecimiento, lugares, ¿cierto? Momentos o temas que se pueden ser abordados en el proceso de investigación. Entonces, si bien estamos abordando a seres humanos, a personas, nos estamos, por ejemplo, concentrando en un lugar. Ah, bueno, hay investigaciones, a manera de ejemplo, que se centran en estudiar la parte arquitectónica y de uso de espacio público en un lugar, en unos lugares de Medellín, ¿cierto? Ah, Parque Berrío, Parque San Antonio, en fin. Ahí estaríamos hablando de que la muestra no está compuesta tanto por una cantidad de individuos, sino por unos lugares donde transitan ciertos individuos. Eso sí, tú también en la muestra vas a definir ciertos criterios, como por ejemplo, dentro de estos lugares vamos a tener en cuenta a los adultos mayores y a los jóvenes que asistan o que frecuenten o que transiten por esos lugares, ¿cierto? Pero de hecho la muestra se está focalizando cada vez más en el lugar, ¿cierto? En un acontecimiento, lo que nos está pasando, nos ha venido pasando desde hace un tiempo hacia acá, el tema de la pandemia, ¿cierto? Eso es un acontecimiento que no sabemos cuánto va a durar, pero es atípico porque nunca se había presentado, se presenta en el momento, ¿cierto? Muy bien, entonces, les había comentado también que el tamaño, ahí ya estamos hablando de cantidad, cuál debe ser la cantidad correcta para que comprenda pues o que tenga que sea la muestra en sí misma, en términos de cantidad, pues debemos de conocer parte qué estudios se han hecho similares a nuestra, ¿cierto? Recursos económicos, o incluso en el caso de nosotros, no solamente lo económico, sino de tiempo, ¿cierto? Porque no podemos hacer, por ejemplo, imagínense ustedes más adelante haciendo unas encuestas y ya tienen su muestra definida o la están definiendo, pero tienen un tiempo limitado y los recursos económicos también limitados para aplicar los instrumentos. Entonces también se tiene mucho eso en cuenta, ¿cierto? Ustedes saben muy bien, por ejemplo, lo que hace la DIAN no encuesta a todos los colombianos, hacen muestras representativas. Y no es porque sea muy fácil, no, porque es que la muestra representativa al fin y al cabo me está cumpliendo, me está siendo representativa de la población, ¿cierto? Y por ende, la investigación es más factible de realizarse, ¿cierto? Y que desde luego lo más importante desde la perspectiva teórica de la muestra representativa es que nos ayude a cumplir, que esto nos ayude a cumplir los objetivos del proyecto, ¿cierto?
Bueno, muy bien. Aquí ya vamos a hablar entonces de los muestreos probabilísticos, es decir, de los cuantitativos. Los vamos a mirar por encima porque las características de nuestros proyectos son cualitativos. Sin embargo, es necesario identificar algunos de los probabilísticos y ahorita les voy a mostrar un recurso muy interesante y muy de salvavidas, de hecho, para calcular numéricamente un grupo de individuos o de elementos. ¿Listo? Muchachos, entonces los muestreos, los muestreos probabilísticos, perdón, son técnicas en las cuales las muestras son recogidas mediante procesos que le brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados. Importante me voy a devolver. ¿Cierto? Nos está diciendo de entrada que los muestreos probabilísticos le ofrecen a todos los individuos que integran esta población la misma oportunidad para cada uno de ellos de quedar acá adentro. Mientras que los no probabilísticos se considera de que los individuos que integran esta población puede que cada uno tenga la misma oportunidad que el otro para pertenecer acá. Listo. Es decir, los muestreos probabilísticos tratan de ser cada vez más exactos y lo que está diciendo es que cada muñequito de acá, por ejemplo, tiene la posibilidad de quedar acá adentro de esta muestra, mientras que en los no probabilísticos pasa lo contrario. Básicamente está muy supeditado a los criterios que establece el investigador, entre otras cosas. Ahí estamos diciendo que todos los individuos de esta población puede que queden algunos, pues, y otros van a tener menos oportunidad en comparación de otros. ¿Listo? Entonces, muchos consideran que este tipo de muestra es metodológicamente el enfoque más riguroso, ¿cierto? Ya que elimina los sesgos sociales que podrían moldear la muestra de la investigación. Lo que les estoy diciendo, como nosotros a veces establecemos unos criterios de selección, ¿cierto? También estaríamos jugando mucho a nuestro gusto, pero también estaríamos dejando otras posibilidades de otros individuos, ¿cierto? Que tengan la posibilidad de quedar como agregados o insertos a esa muestra representativa de nuestros proyectos. Sin embargo, en última instancia, la técnica de muestreo que tú elijas debe ser la que te permita responder mejor a la pregunta de investigación y que te permita cumplir con los objetivos del proyecto. ¿Listo? Bueno, reiteración de lo anterior, los muestreos probabilísticos son técnicas de muestreo que le brindan a todos y cada uno de los individuos o los elementos de la población la misma oportunidad de que puedan ser seleccionados, ¿cierto? Eso es como una de las ventajas o características de los muestreos, de los muestreos probabilísticos. Hay uno que se llama, entre los tipos de muestreo probabilístico, se llama muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Donde es un método que básicamente consiste en asignarle como una especie de números o de categorías a cada individuo y por una serie de pruebas aleatorias, entonces como si fuera una especie de lotería, ¿cierto? Todos están en juego ahí, puede caer el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 10, así sucesivamente. Lo que pasa es que estos muestreos aleatorios simples no es que uno los tenga que hacer no solamente no se hacen, perdón, una sola vez. Son procesos tan sistemáticos que se tienen que hacer 3, 4, 5 veces. Es decir, como sacar muestra sobre muestra sobre muestra para decir de que listo, se repite los que tienen el 2, los que tienen el 5, los que tienen el número 6. Y con esos es lo que me van a integrar la muestra representativa. Para eso se utilizan software estadísticos altamente aplicados, ¿cierto? Donde yo tengo que tener mucha claridad de la cantidad de gente o de la cantidad de elementos que me integran la población y empezarles a asignar unos números o unas categorías como por ejemplo A, B, C, D o pueden ser otras, ¿cierto? Funciona más que todo en poblaciones muy grandes y tiene también ventajas y desventajas, al igual que los otros tipos de muestreo, ¿cierto? Recuerden, este muestreo aleatorio simple es darle un número, asignarle un número a una categoría a cada individuo
y todos esos individuos entran como en una especie de sistema de lotería, como de balotas, ¿cierto? Donde yo cada vez más voy seleccionando, primero en un primer sorteo saco algunas, luego hago un segundo sorteo y luego hago comparación con los resultados del primero y así sucesivamente. Entonces es como sacar muestra sobre muestra sobre muestra hasta llegar a la última para decir, estos que se repiten son los que, de acuerdo a este procedimiento, los más aptos para realizar la investigación, como para yo indagar. Listo. Entonces, hay otros que se llaman muestreo sistemático, estratificado y por conglomerados también. Que vimos ahorita llama muestreo aleatorio simple, ¿cierto? Que les estaba explicando. Hay uno que llama muestreo sistemático, estratificado por conglomerados. ¿Qué nos dice el muestreo sistemático? Se enfoca en elegir a cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, puedes elegir que cada quinta persona sea parte de la muestra o que cada décima persona sea parte de ella. Entonces, mire que yo les estaba, es muy similar al anterior. Le estamos dando una categoría, un número a cada individuo, ¿cierto? Para que entre en el sorteo. Y si ese personaje se empieza a repetir, yo empiezo a mirar de que por cierta repitencia, ¿cierto? Pueda quedar aquí incluido en mi muestra. O por ejemplo, en el primer sorteo me salieron el 1, el 3, el 5 y el 7. Y en el segundo sorteo me salieron el 2, el 3, el 4, el 7. ¿Cierto? Y luego vuelvo y hago otro sorteo, ¿cierto? Es al fin y al cabo una muestra. Y empiezo a mirar, a comparar cuántos de ellos, por ejemplo, tienen mayor repitencia en comparación de otros. Si los que no se repiten, entonces de pronto puedo incluir a cierta cantidad de ellos, ¿cierto? Esto es un asunto muy complejo, compañeros. Se emplea este muestreo sistemático, que es muy similar al anterior, para poblaciones mucho más grandes, muchísimos, muchísimas, o sea, casi que uno estuviera hablando, por ejemplo, de la población de un país, ¿cierto? O de Latinoamérica, de hecho, una población de todo el continente, ¿cierto? Y aquí nos siguen, el segundo párrafo de esta diapositiva, lo que nos está diciendo es que cada miembro de un grupo es seleccionado en periodos regulares para formar una muestra, ¿cierto? Es como que también se tiene que repetir mucho. Entonces, yo voy armando como mi muestra de a pedacitos, ¿cierto? Bueno, miren, por ejemplo, lo que les está diciendo de manera ilustrada. Ahí, miren las figuras de arriba. Hombres, mujeres. ¿Qué otras características ustedes observan ahí en esas figuras? ¿Qué características le darían ustedes a los individuos que hay aquí en estas figuras? Religión. Religión, muy bien, podría ser. ¿Qué más? Etnia. Etnia o religión, muy bien. ¿Cierto? La imagen es muy sugerente y eso es lo que pasa muchas veces con nuestra población. Tenemos una cantidad de elementos, de sujetos, de personas, ¿cierto? Entonces, para nosotros tener en cuenta los criterios, las características, para que primero esas personas hagan parte de nuestra población, tenemos que analizar aspectos como estos, por ejemplo. Ven unas personas con un tono de color un poco más oscuro, podría ser entonces etnia, raza, ¿cierto? Entre otras cosas, hay hombres y mujeres, podríamos hablar de edades, ¿cierto? Y mire que todos y cada uno de ellos tienen un número, ¿cierto? Lo que yo les decía, como si yo les diera una categoría, o puede ser A, B, C, D, ¿cierto? Y que por ese muestreo sistemático es como hacer un sorteo con todos ellos. Entonces, primero me salió, en el primer sorteo me salió el 2, 3, 5, 6, en el segundo me salió 2, 4, 5, 7, y en el tercero me salió 1, 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, es hacer muestra sobre muestra para mirar la repitencia que tienen ellos, cuántos, cuántos de ellos se repiten. Por ejemplo, el 7 se repitió mucho, ¿cierto? Dentro de las, hice 4 o 5 sorteos, entonces, y eso, recuerden, eso se hace por un software ahí, eso no solamente opera con la fórmula estadística, pues, así como tan manual, ya todo se está llevando como a este tipo de aplicativos, ¿cierto? De software, entonces miramos cuántas veces se repite el 7, el 4, el 3, y yo ya empiezo a partir de eso a seleccionar a esos individuos para entregar una muestra final.
¿cierto? Ese es muestreo sistemático. Hay uno que lo llaman por estrato, muestreo estratificado. Es un método en el cual una población grande se divide en dos grupos más pequeños, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en su conjunto. O sea, estamos dividiendo la población. Ahorita hay una ilustración y lo vamos a entender mejor. Entonces, durante este muestreo, estos grupos pueden organizarse y luego de esto se pueden obtener una muestra de cada grupo por separado. Entonces, se parece un poquito al anterior también. ¿Por qué? Porque sacar la población, toda se subdivide, ¿cierto? Y se empiezan a sacar muestras de cada una de ellas, ¿cierto? Algo muy común en este tipo de métodos es organizar o clasificar las muestras por sexo, edad, etnia, ¿cierto? Este método divide sujetos en grupos mutuamente exclusivos, o sea, una muestra es diferente a la otra de toda esa gran población y luego se utiliza un muestreo aleatorio simple de empezar como ese sorteo para elegir los individuos de cada grupito. Los miembros de cada uno de estos grupos deben ser distintos para que todos los miembros de todos los grupos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Entonces, me aparece esto. Miren, la población es esta, ¿cierto? Mire que aquí tan solo encontramos dos colorcitos, ¿cierto? Y los estratos, muchachos, no son estratos socioeconómicos, así se les denomina comúnmente, son fragmentos, porciones, toda la población me quedó subdividida así. ¿Qué tiene que tener uno en cuenta para que este estrato se llame 1, 2 y 3? Características. Ustedes les pueden atribuir, miren lo que nos está diciendo la anterior diapositiva, pueden ser divididos por raza, por etnia, sexo, ¿cierto? U otras características. Estudiantes de primer semestre, estudiantes de tercer semestre de la facultad, estudiantes de quinto semestre, perdón, ¿cierto? A su misma vez le puedo seguir dando más características a cada uno de los individuos. Pero lo que nos está diciendo esto es que en estos muestreos así se hacen también con poblaciones muy mayoritarias, ¿cierto? Y que por lo general tienen como unos rasgos o unas características tan únicas que hay que dividirlos de esta manera. Entonces lo que hace el investigador en el muestreo por estratos es sacar están estos fragmentos, ¿cierto? Estas porciones y aplica un muestreo aleatorio simple, es decir, este va a ser A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, 5, hace su proceso de sorteo y así le van saliendo unos individuos acá. Lo mismo hace con ellos y lo mismo hace con ellos. Los resultados, eso ya le va a integrar a él la muestra representativa del proyecto. Es estadístico propiamente esto. Utiliza también sus fórmulas estadísticas y procedimientos estadísticos pues altamente aplicados. Listo, pero para que tengamos en cuenta en términos de nociones este tipo de muestreo, ¿cierto? Entonces, y hay otro que es un muestreo que llama por conglomerado, que es un muestreo que se selecciona de manera aleatoria a los participantes cuando están dispersos geográficamente. Por ejemplo, si tenemos a 1000 participantes de toda la población de Colombia, 1000 no más de toda Colombia, supongamos que es probable que no sea posible obtener una lista de todos ellos. Pero en cambio lo que hace el investigador es seleccionar áreas de manera aleatoria, es decir, ciudades, comunidades, etcétera, y seleccionar al azar dentro de esos límites. El muestreo por conglomerados por lo general analiza una población en particular, en la que la muestra consiste en varios elementos, por ejemplo, ciudad, familia, universidad, etcétera. Los conglomerados se seleccionan básicamente dividiendo la población mayor en varias secciones pequeñas, parece de estrato. Lo que pasa es que hay que jugar bien con límites geográficos, con espacios geográficos o localidades muy puntuales, ¿cierto? Y que a su misma vez tengan características que te permitan a vos clasificarlos como por ejemplo la ciudad o la familia o la universidad o esto o aquello, ¿cierto? Tenemos esto. Toda Colombia, las mil personas que pertenecen a la, pues, integran mi población como estábamos hablando en el ejemplo anterior, ¿cierto? Entonces yo tengo que delimitarlas por unas áreas geográficas, por ejemplo, y ya empiezo a aplicar procedimientos estadísticos para extraer individuos de esta ciudad, de este sector geográfico, de esta y así sucesivamente, ¿cierto? Y que esos individuos, recuerden, tienen que tener también características en común, familia,
nivel educativo, otros criterios, otras características, otros atributos que te permitan encerrarlos de esta manera, ¿cierto? Entonces, pues parece como mucho abstracto, ¿cierto? Pero lo que se tiene aquí en cuenta son poblaciones muy dispersas geográficamente. Es como si tú fueras a hacer una investigación, por ejemplo, donde tu población son estudiantes de comunicación, pero entonces tiene los estudiantes de la Facultad de Comunicación del Politécnico con estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Bogotá. O estudiantes de la Universidad de la Sabana de Bogotá, por ejemplo. Hay una cosa, o sea, en términos de distancia, en términos de espacios, están separados. Lo único que los une es que son estudiantes de facultades de comunicación, pero ¿qué otros criterios y características tengo que tener en cuenta para este tipo de muestreo? Recuerden, estos se aplican es cuando las poblaciones están dispersas geográficamente, están muy alejadas las unas de las otras. ¿Listo? Compañeros, eso es en esencia la población y muestra. ¿Listo? En concepto. Ahora bien, ya enseguida vamos a mostrar, enseguida les voy a mostrar el ejemplo como tal de escritura propiamente, cómo es que eso lo llama la investigación, pero no antes, les voy a mostrar lo siguiente, porque ustedes van a tener dudas con qué, precisamente con la cantidad, ¿cierto? El número de personas que me van a integrar la muestra. O sea, ¿cuántos profes? ¿Cuántos estudiantes de la facultad? ¿Cuántas personas de la comunidad, ¿cierto? O sea, es el número. Muy bien, entonces les voy a mostrar los siguientes recursos. Yo estoy acá en SurveyMonkey. SurveyMonkey es una aplicación, de hecho, tiene su versión de trial, de versión libre, pues, para que ustedes hagan encuestas, un software muy interesante. En investigación 3 lo vemos un poco para que ustedes diseñen buenas encuestas, por ejemplo. Pero también tiene un recurso que se llama calculadora del tamaño de muestra, que en sí mismo son calculadoras estadísticas. Es decir, muchachos, por ejemplo, estas son las famosas fórmulas estadísticas que se emplean para calcular muestras. Sin embargo, como nosotros no vamos a desglosar esto, y eso lo ven ustedes muy a profundidad también en estadística, algunos de ustedes han conocido algunas fórmulas, no solamente es esta, existen muchas otras más. Se inventaron un recurso que se llama calculadoras estadísticas para calcular la muestra, para calcular el tamaño, la cantidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos? Para que tengamos en cuenta acá, esto se lo voy a dejar ahorita en el link, como link, perdón, y lo van a guardar, no se les vaya a olvidar, hay muchas en Google, ¿cierto? Tan solo les voy a mostrar dos que me parecen que por su presentación son muchas más versátiles para nosotros trabajarlas, ¿cierto? Y lo que hace la calculadora es traducir esta fórmula a unas casillitas que uno tiene acá, donde usted ingresa números y te va a arrojar el cálculo de la muestra, la cantidad de personas, ¿cierto? Con las cuales usted, por ejemplo, las puede encuestar o con cuántas vas a trabajar como muestra representativa del proyecto. Eso en términos de la cantidad. ¿Listo? Entonces, nos aparece una cosa que el nivel de confianza, que margen de error, ¿cierto? ¿Qué significa eso, muchachos? Por aquí abajo te van a explicar, ¿cierto? Tamaño de la población, margen de error, que es el nivel de confianza, ¿cierto? Yo tan solo aquí les voy entonces a mencionar, unos, pues a manera de definición, qué significa cada una de estas cosas o cómo es que se entiende, muchachos. El nivel de confianza es que significa que esa muestra en términos de cantidad, digámoslo así, cumpla con el hecho de que cualquiera de los individuos puede resultar elegido en mi muestra. O sea que si mi nivel de confianza es de determinado número, por lo general lo miden en porcentaje,
El margen de error quiere decir ese margen pequeño donde yo me puedo equivocar o más bien puedo no elegir a ciertos individuos. Es decir, si yo quiero que mi muestra sea lo más fiel posible, yo juego con estos elementos, ¿cierto? 90, 95, 97, en fin, de porcentaje de probabilidad que nos quede la muestra bien. Entonces, para llegar al 100, en este caso el 95, el margen de error sería 5%, ¿cierto? 95,5 y nos da el 100, ¿cierto? Aquí el tamaño de la población, esto relativamente, muchachos, manejarlo es muy fácil. ¿Qué es lo que usted necesita tener en cuenta? Básicamente, el tamaño de la población. Es decir, la cantidad de personas que me integran a esta población. 1000 personas, 500, 235 estudiantes, ¿cierto? O sea, y esto opera mucho, muchachos, para poblaciones muy numerosas. O sea, esto les puede servir a ustedes cuando, ya sea de acuerdo a las características de su proyecto, su comunidad, sus sujetos de estudio, sean muy numerosos. Esto les ayuda bastantísimo a delimitar numéricamente la muestra. Entonces, a manera de ejemplo, aquí esto está por defecto, usted lo puede cambiar. Entonces está, por ejemplo, mi muestra son 500 personas. Esa es la población, perdón. Yo quiero que mi muestra, el resultado que me dan acá, tenga que ver con un 95% de confianza y un margen de error del 5%, es decir, lo más fiel a este mundo, ¿cierto? Lo más fiel a este mundo. Vamos a ver si aquí ¿dónde está la? Eh, un momento. Estoy buscando que eh, pues no me aparece el botoncito para calcular bien eso. Muchas. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud hasta el momento? Mientras yo voy aquí eh, trabajando en esto. ¿Hay claridad? Chicos, Sí, profe. ok. Venga, yo miro entonces bien lo de Sorby Monkey. No sé si se tienen que suscribir acá. Por un momento, muchachos, bueno, aquí sí les está pidiendo, según esto, les está pidiendo registrarse en Sorby Monkey. Entonces se quería ir más al punto eh, para que ustedes lo hagan más rápido, de hecho, en la, en la aplicación.
Voy a intentar optimar, muchachos, me disculpan. Bueno, chicos, entonces, yo miro bien lo de la SurveyMonkey entonces, pero les voy a mostrar la otra. De hecho, les traía dos. Bueno, la SurveyMonkey me parece también chévere, pero esta es muy funcional. ¿Estamos viendo pantalla? Sí, Profe. Sí. ok. Es lo mismo, ¿cierto? Nos aparece que la formulita ya está desglosada con esto, ¿cierto? No se vayan a confundir por estas fórmulas, ¿cierto? Básicamente jueguen con la cantidad tengan en cuenta, muy en cuenta el número de la población, ¿cierto? Entonces, aquí, pues no vamos a leer esto, pero también nos explican qué significa el nivel de confianza, el margen de error, es lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Que el margen de error es el margen donde yo me puedo, el margen que debo tener en cuenta en donde mi muestra no sea como tan exacta, ¿cierto? El nivel de confianza es que sea más la cantidad que yo voy a obtener va a ser mucho más exacta, pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, ustedes se paran acá, ya sé que les paso el link, ¿cierto? Mire lo que nos dice a manera de descripción, la definición, es el margen de error, es el porcentaje de error que puede existir en tu muestra. Cuanto más grande es el margen de error, menos es el nivel de confianza en los resultados. Es decir, estos numeritos, ¿cierto? Hay que jugar con estos numeritos, los de arriba. Nivel de confianza, el nivel de efectividad, digámoslo así, que va a tener tu muestra. Esta te da dando dos opciones, 95 y 99, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerla con 99%. Yo le coloqué aquí 99. Recuerden jugar con el 100%, o sea que esto va a ser el 1, o sea, 99 más 1, 100%, pero también hay algunos investigadores que meten como un margen de error el 5% de este 99, o el 10%, o el 8%. Voy a dejarlo así, ¿cierto? Y mi población son 500 personas. Aquí lo que nos dice el número total de personas que representan pues tu universo poblacional. Listo, yo ya elegí esto. Vamos a mirar, vamos a decirle, calcular muestra. Mire la cantidad de personas con las cuales tú tienes que trabajar. 485. Siguen siendo muchas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Muchas o poquitas o qué? Ahí, ¿cómo ven ustedes esta operación? Muchas. Muchísimas, ¿cierto? Muchas. Yo puedo seguir jugando con el margen de error, ¿cierto? Voy a decirle acá 5%. El margen de error ya es el 5%. Miren, ya me rebajó a 282, ¿cierto? Pero es tratar de jugar con estos valores y sigue siendo elevado, ¿cierto? Tú puedes, dentro de las otras calculadoras, que por eso me gustaba la de SurveyMonkey, porque no me estaba solamente supeditando esto, sino que me permitía colocar, por ejemplo, 90, pero esta también es muy funcional, también es muy exacta. Entonces, muchachos, ustedes pueden jugar con una muestra de 95%, ¿cierto? 95%, borré esto, ¿cierto? 500 personas, y le voy a dar, mire, sigue siendo mucho, 217, pero ya me rebajó un poquito, ¿cierto? Ustedes pueden tener un margen de error del 10%, sigue siendo 500 personas, miren, ya le di calcular muestra, me aparece 81. Muchachos, preguntas, inquietudes, ¿alguna vez ustedes conocían este recurso? ¿Sí o Profe, no? no, No, nunca. ¿Alguna de no, ustedes no, en estadísticas se las habían mostrado? no, Muchachos, vean, estos aplicativos por lo general son gratuitos en estas calculadoras estadísticas. Suelen utilizarla los investigadores, por ejemplo, para hacer investigaciones de mercado, que es la misma
es la misma, emplean los mismos procedimientos que nosotros empleamos en la investigación que hacemos nosotros, obviamente, ¿cierto? Pero teniendo muy en cuenta el procedimiento estadístico. Esto, desde luego, que nos sirve a nosotros, y recuerden, si ustedes consideran que deben de calcular la cantidad de personas numéricamente, es porque ustedes tienen una población grande. Si usted tiene, por ejemplo, muchachos, una población de 100, 150 personas, si quieres tener la exactitud del número, lo puedes emplear. Pero recomendación, haz de una vez el muestreo no probabilístico. De esas 100 personas, di que vas a trabajar, por ejemplo, con 25 sujetos por estas razones, es decir, los criterios. Listo. La recomendación es que estos procedimientos estadísticos se aplican es cuando las poblaciones o bien son muy grandes o presentan características como por ejemplo vimos ahorita, muy distantes geográficamente. Hay demasiadas características y atributos de esos sujetos de estudio. Listo. Entonces mire que usted puede jugar con estos valores. Aquí lo único que tienen que tener en cuenta es qué significa nivel de confianza, que ya se los expliqué pormenorizadamente, qué significa, perdón, este margen de error y tener el número en cuenta, la población. Muchachos, pues, luego les digo, yo puedo hacer esto, son 100 personas, listo, esa es la población, yo quiero tener exactitud numérica, listo, quiero que voy a jugar con estos valores, ¿cierto? Nivel de confianza del 95%, que es la efectividad y que el margen de error sea pequeño, listo, me dieron 80 y sigue siendo mucho, ¿lo ven? Yo tengo que seguir jugando acá, con números, 15%, ya es un margen de error muy elevado. Mire que ya me rebajó a 30 personas, a 30 sujetos, ¿cierto? Pero recuerden, esto se aplica más que todo, es con poblaciones que sobrepasen los 500, 600, 1000. De hecho, 300 también sigue siendo mucho. ¿Por qué? Porque es que esto va anudado a las características de nuestro proyecto de investigación. ¿Listo? Muchachos, ¿les queda claro? Yo ahorita voy a mirar bien lo de SurveyMonkey y otra calculadora para dejárselas de una vez en el chat. De resto, muchachos, es jugar. Listo. Estas calculadoras, les repito, muchachos, es básicamente la traducción de las fórmulas estadísticas. Simplemente nos facilitan la vida metiendo el número, ¿cierto? Y que cuando yo les proporcione estos links, pues conviene, muchachos, que peguen una leidita, por si tienen dudas como con el margen de error, el nivel de confianza, quieren saber bien cómo estos ítems de acá, para yo tener en cuenta y incorporar pues bien el número, ¿cierto? Pero son recursos muy valiosos, nos ayudan muchísimo para tener muy en cuenta el cálculo, el cálculo de la población, de mi muestra representativa del proyecto en términos numéricos. Les colocan aquí con ejemplos, ¿cierto? Son muy prácticas, compañeros. Pues ya tenemos esta, voy a mirar ahorita la de SurveyMonkey y si no también pues miramos otra. O sea, hay muchísimas y es un recurso que vamos a tener muy a la mano, muchachos. Bueno, ¿cómo les parece entonces esos recursos? Ya que no lo conocían, ¿cómo lo ven? Muy buenos para no tener que hacer eso manual o con fórmulas ahí todas enredadas. Sí, recuerden que es muy importante tener en cuenta siempre si población y muestra de la investigación amerita ser calculada numéricamente. O sea, tú no vas a hacer una encuesta con 2 personas, eso sí. Ustedes saben muy bien porque las encuestas, cuando las veamos, por ejemplo, en la investigación 3, las dan ustedes, tiene una finalidad que también busca es como mirar índices o tendencias, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para hacer encuestas o aplicar procedimientos estadísticos, perdón, procedimientos cuantitativos metodológicamente en la investigación, tienes que tener una población considerable, claro, porque es imposible hacer una investigación con 2 o 3 sujetos, eso es lo que yo quiero también que entiendan. Pero si tú quieres mirar como
por ejemplo, si tu muestra te resulta de 20 sujetos, 20 individuos, 20 individuos, ya tú los elegiste con, ya sea probabilísticamente a través de esta calculadora o, por ejemplo, por criterio, utilizando las características o lo que explicamos ahorita que hemos venido explicando en los estudios no probabilísticos, ¿cierto? Pero con una cantidad de personas de 20, por ejemplo, tú puedes aplicar un instrumento estadístico, una encuesta, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, si mis poblaciones son muy puntuales, muy pequeñas, ahí no se puede aplicar una encuesta, pero harían otro tipo de técnicas de instrumentos que recuerden que eso es lo que vamos a ver más adelante, pues, por ejemplo, entrevistas, observaciones y otras cosas, ¿cierto? O sea, todo tiene su conexión lógica acá, para que entendamos entonces eso. Y tú puedes seguir, por ejemplo, vas a calcular la muestra numéricamente, así como la estábamos haciendo, y puedes seguir muestreando cada vez más esa muestra. O sea, para achicarla, para reducirla, porque como dijimos ahora, hay que tener en cuenta factores económicos, de tiempo, las necesidades de la investigación, etc. Pero siempre, a ver, las muestras que ustedes definen, muchachos, siempre tienen que ir en consonancia con el problema de investigación y que al final esos objetos con los que vamos a realizar la investigación, pues me sirvan para el proyecto, para yo recoger e indagarlos, recoger información. Muy bien. ¿Qué preguntas, inquietudes, comentarios tienen ustedes aquí frente a esto? ¿No hay alguna pregunta? ¿No hay comentarios? ¿Estamos entendiendo, chicos? Mucho silencio. Fíjate que cuando hay mucho silencio es que ahí es donde de pronto no estamos entendiendo. Bueno, me voy para la carpeta presentación, carpeta del drive, perdón, y les voy a mostrar ya los referentes de escritura de la población y la muestra. Miren en nuestra carpeta, la documentación del curso, ¿cierto? Ya vamos a mostrar los 12 ejemplos. Listo. Ustedes bajan, el primero que tenemos nosotros está aquí mismito, en este documento donde tenemos definidas los niveles de profundidad. ¿Se acuerdan? Donde habíamos mostrado el nivel de profundidad. Cómo se escribe, que está por aquí resaltado el nivel de profundidad, ¿cierto? Muy bien. Yo sigo bajando, muchachos. Y me voy a parar, me voy a ubicar donde se escribe la población. Muchachos, referente de escritura, con este proyecto, de esta manera, se escribe la población del proyecto. Miren ustedes cómo se redacta. ¿Listo? Uno en la población, ustedes del título le van a colocar población, así solito. O algunos van a, como el ejemplo que vamos a ver ahorita, va a decir aquí población y abajo va a decir muestra. ¿Cierto? Tú empiezas a describir, a explicar cómo está compuesta tu población, qué características tiene, cuáles son los atributos, cómo fue el procedimiento de cálculo de esa muestra, en fin. Tú puedes agregar tablas, ¿cierto? Conviene leerse 2 o 3 párrafos de este para entender obviamente este proyecto y lo que ustedes van a ir leyendo, ¿cierto? Y miren, son básicamente como 2 cuartillas y algo. Tú puedes hacer citas, importantísimo para apoyar lo que tú estás diciendo de la población. ¿De dónde pueden sacar las citas? Del texto que les di, de Hernández Sampieri, ese donde está el osito, donde van a sacarla desde que les mostré los niveles de profundidad, ¿cierto? Y ya acá, muchachos, miren, ya que este investigador concluye que la muestra representativa de ese proyecto es este, 40 individuos, ¿cierto? Muy bien, él lo explicó de esta manera. Veamos el otro, lo tienen al ladito. Ejemplo, población y muestra. Miren, lo colocan así, población y muestra. Población, este sí es cuantitativo, ¿cierto? Describe
hay una introducción descriptiva, ya por acá hacen el desglose, miren, población, aquí abajo aparece muestra, como yo les decía, subtítulo, y aquí dice, cálculo de la muestra, este investigador está explicando aquí cómo hizo para calcular la muestra, le metió la formulita donde aquí le coloca todos los números, lo hizo como dijeron ahorita, muy manual, ¿cierto? Muy manual. Puede que les pase a ustedes, no es que tengan que hacer la operación, muchachos, así de esta manera. Pueden coger la misma fórmula de la calculadora estadística que les mostré ahorita, ¿cierto? La copian, la pegan, eso hay muchas imágenes de hecho en Google, como para que ustedes expliquen el proyecto. Se tuvo en cuenta esta fórmula y se trabajó por medio del recurso en la web denominado SurveyMonkey, ¿cierto? Donde se hizo esto. Muchachos, aquí, miren, 2 cuartillas o 3, pues muy cortas relativamente para explicar lo que es población y muestra. Ya es un asunto de escritura, muchachos. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les parece a ustedes entonces estos ejemplos? ¿Cómo los ven? ¿Estamos claros cómo es que esto se lleva al proyecto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la población, lo que explicamos ahorita, calcularlo y ya luego llevarlo de manera escrita al trabajo. ¿Listo? De esta manera. Segundo ejemplo que tenemos de población y muestra. Muchachos, ¿claros hasta acá? ¿Hay preguntas? Listo, Gabriela. Muy bien, no hay preguntas. Bueno, ustedes van a ir trabajando en el cálculo en la definición de su población, en el cálculo de la muestra. Lo vamos a mirar también más adelantico. Entonces ya concluimos, perdón, con población y muestra. Enseguida les facilito entonces esos recursos de las calculadoras, ¿cierto? Para que los tengan. Igualmente, usted en Google puede buscar calculadora estadística o calculadoras para calcular muestras representativas. Les van a aparecer la que yo les voy a mandar, entre otras más, ¿cierto? Pero es un excelente recurso y espero que lo utilicen. Recuerden, funciona perfectamente ¿con qué? Con poblaciones muy grandes. Muchachos, sus poblaciones de los proyectos de ustedes son 20 personas, no conviene hacer un cálculo de eso, ¿cierto? Pero que sobrepasen 150, 200, una cantidad significativa y teniendo en cuenta las características del proyecto, ¿cierto? Así como los tiempos, entre otras cosas, sí conviene calcular. ¿Listo? Y que puede pasar lo siguiente. ¿Qué hace uno para saber el tema, el número de la población? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas de la población tienen que acceder a información de ese tipo? Entonces ya conocen muy bien sus comunidades o sus objetos de estudio, ya deben de saber cuál es la cantidad, ¿cierto? O hay que preguntarlas, hay que acceder a información, hay que consultarla en otras fuentes para decir, por ejemplo, la cantidad de estudiantes matriculados del primer semestre de la Facultad de Comunicación Audiovisual al día de hoy, es decir, 2020, son tantos. Esa información no te la puedes inventar, tú la tienes que conseguir, ¿cierto? Pero eso siempre se hace cuando se va a calcular muestras así de manera numérica, hay que acceder bien a esa información de la totalidad de la población, ¿cierto? Pero deben de revisar muy bien los proyectos de ustedes para que observen la población de ustedes, cómo está configurada, si es una cantidad de personas determinadas, o sea, en términos de que sobrepasen una población pues, mayoritaria, amplia, o si en realidad, pues amerita más que todo hacer un muestreo probabilístico que es por criterio. Y que también ustedes pueden combinar lo siguiente, muestreo no probabilístico, es decir, por criterio, y que cada vez más quieren ser más exactos en el número, apelan a un muestreo no probabilístico, como los que vimos ahorita, más que todo basándose en las calculadoras, en estas calculadoras, en estos aplicativos que les acabo de mostrar.
Muy bien. Preguntas, inquietudes frente al proyecto, o sea, frente a población y muestras con sus proyectos. ¿Cómo la ven? No hay ninguna pregunta. ¿Comprendido entonces hasta el momento? Ok, muy bien. Sí, profe. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos entonces a a lo que ustedes van a socializar dentro de 8 días. ¿Listo? Les comparto pantalla. Vamos a mirar primero concertación de evaluación, ¿cierto? Concertación de evaluación. Muchachos, ya vamos acá, ¿cierto? Ya nos dimos los 2 foros, en fin, el primer informe. Vamos para la socialización del proyecto. El que tiene un valor del 20% y lo vamos a hacer el 24 y 25 de noviembre, ¿sabes? Dentro de 8 días. ¿Listo? Dentro de 8 días. Pautas de presentación de esta socialización. La socialización del proyecto de investigación, la manera de exposición es frente a lo que llevamos explicado y realizado hasta el momento. Entonces, ya revisamos por concertación de evaluación. Ahora sí vamos a las pautas del trabajo. Listo. Van a observar ustedes que hay una carpeta adicional que no estaba antes, ¿cierto? Es esta azulita. Presentación, proyectos de investigación. Muchachos, cuando ustedes hagan sus presentaciones, van a organizar eso en unas diapositivas, una presentación, pues, adecuadamente y visualmente bien. Y esas presentaciones ustedes las suben acá. Listo, las vamos a subir todas y cada una de ellas acá. Yo aquí les dejé la plantilla institucional por si la quieren utilizar o pueden utilizarla de su mayor preferencia, ¿cierto? Y aquí están las pautas. Listo. Doy doble clic, esas pautas van a quedar ahí. Atención, muchachos. Valor, las fechas de realización, ¿cierto? Y estos son los temas, o los ítems a exponer. Muchachos, ustedes ya tienen el tema del problema, problema, pregunta, van a agregar la hipótesis o las hipótesis que tengan, le van a colocar el planteamiento del problema a sus presentaciones, no todo el texto, van a apelar a una capacidad, muchachos, aquí de síntesis, ¿cierto? Unas cuantas líneas que les permita a ustedes argumentar con sus propias palabras el planteamiento del problema y la justificación. Los objetivos los colocan tal cual, tengan en cuenta que hay que mostrar a lo que vamos a socializar acá, hay que tener en cuenta las recomendaciones, sugerencias o ajustes a realizar de acuerdo a lo que yo les comenté a ustedes en sus trabajos. Ay, profe, bueno, me diste de la pregunta, listo. De la justificación, listo, ajusta cosas, ¿cierto? Eso lo tenemos que empezar a ajustar de una vez. Justificación o planteamiento del problema, en fin. Los objetivos también, ¿cierto? Ya cada uno de ustedes ya sabe qué es lo que debe de ajustar. Le van a colocar ahí la línea matriz, no todo, a ustedes, algunos de ustedes les digan la sugerencia de la redacción o de la colocación de la línea matriz en el trabajo, tan solo es mencionar la línea matriz, un modo polémico y argumentar con tus propias palabras esa línea o esas líneas, esos nudos polémicos, cómo se relacionan con el proyecto. Muchachos, el nivel de profundidad, que ya lo explicamos, ¿qué van a decir ustedes en el nivel de profundidad? No todo lo que van a escribir en el trabajo, a mencionar cuál o cuáles niveles son los de su investigación, ¿cierto? ¿Cuánto se gastan ustedes describiendo el nivel de profundidad en las diapositivas? Si acaso uno, para decir si es descriptivo, exploratorio descriptivo por estas razones, estas características. ¿Listo? Ahí ya, sale. ¿Sí o no? Y población y muestra. Si bien acabamos de ver población y muestra, con los referentes de escritura que tenemos, tampoco vas a colocar ahí todo el texto, sino que vas a decir población, características de la población, estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual
del primer semestre, tienen estas características, edad, sexo, esto y esto. Muestra esta por estas razones. También se gasta en una diapositiva. De resto, ustedes ya lo argumentan. Si bien apenas hasta hoy vimos población y muestra, con lo que lo hemos venido explicando, y la explicación de hoy, ustedes ya tienen herramientas suficientes para ir definiendo la población y muestra. Profe, que es que todavía no tengo mucha claridad en la definición. Hay que atreverse a definirla, porque luego la vamos a ir ajustando. ¿Listo? Tan solo es un primer acercamiento, sobre todo a nivel de investigación, a nivel de profundidad de la población y muestra. ¿Listo? Muchachos, estos son los ítems de la socialización. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí. ¿Listo? Muy bien, ahí les queda entonces la guía. No la vayan a borrar, muchachos. Es un documento ya colaborativo que ustedes pueden editar, pero no vayan a hacer más de una edición de esto. La descargan, pueden descargarlo y ya con base en esto trabajar en la presentación. Listo. Entonces, muy bien, esta parte la entendimos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer las exposiciones en términos de a quién le toca primero, cuándo, los tiempos que tenemos? Bueno, voy a cerrar entonces acá. Dejo de compartir pantalla y comparto de nuevo para mostrarles el listado que preparé. Listo. Teniendo en cuenta algunos aspectos como, muchachos, orden de lista, ¿cierto? Y también, desde luego, pues que hay algunos trabajos que están siendo desarrollados por parejas, ¿cierto? Como el listado de la socialización lo tenemos, muchachos, para 2 días, ¿cierto? Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos. Entonces, de acuerdo a la concertación de evaluación, martes y miércoles, ¿cierto? Listo, ahí cumplimos con los 2 días. Listado. Ustedes ya están acá, ya los voy a llamar a ustedes y ya están viendo los tiempos, compañeros. Con la cantidad de ítems que hay y de acuerdo a las características de la actividad, se considera que en un espacio de 15 minutos máximo, ustedes pueden hablar con mayor tranquilidad y con profundidad y argumentación de sus proyectos de investigación, muchachos. ¿Listo? Ojo, debemos estar conectados. O sea, muy seguramente los de que les toque el miércoles no van a estar acá, pero la idea es que nos escuchemos, porque más que esto que vaya a ser una exposición, tengamos la posibilidad de retroalimentar con nuestros comentarios y preguntas a los compañeros. ¿Listo? Entonces este espacio también se piensa para eso, para que compartamos nuestras perspectivas, nuestras experiencias, el trabajo que llegamos realizando y nos escuchemos todos. Entonces, sería genial el resto que estuviera aquí el martes también conectado, pero yo ya sé cómo es el asunto con la gran mayoría de ustedes, entonces, para atender y tener en cuenta los tiempos que tiene cada uno y la cantidad de estudiantes que tenemos, compañeros, la lista nos queda de la siguiente manera, teniendo en cuenta que son 15 minutos cada uno, no es que se tengan que demorar los 15 minutos, ya es un asunto de la capacidad discursiva, de expresión verbal, ¿cierto? En fin, son aspectos ya muy relacionados con sus capacidades expositivas. Lo cierto es que en 15 minutos tendríamos tiempo suficiente para que cada proyecto quede bien explicado con cada uno de los ítems que mostramos y a su misma vez podamos hacer retroalimentación al proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí está Juan Camilo Agüero y Santiago Rodríguez. Listo, ellos hicieron su exposición, muy bien, y culminaron a las 6:10, 6:11. En fin, vamos a darle retroalimentación, preguntas, hacer comentarios, en fin. Listo, evaluar como cada proyecto por un espacio, en un espacio, perdón, de 15 minutos. Entonces, aquí el martes nos da, empezando desde las 6, siendo muy puntuales, compañeros, hasta las 7:30 tendríamos los siguientes proyectos.
por los siguientes compañeros: Santiago, Juan Camilo Agüero y Santiago Rodríguez. Estoy de acuerdo a orden de lista. Se tiene primero el que aparezca en la primera, de primeritas en la lista, ¿cierto? Así me fui de manera descendente, ¿cierto? Entonces, aquí está Juan Camilo y Santiago hasta ahora. Ana Gabriela a esta hora también, 6:15 a 6:30. Valentina a las 6:30, ¿cierto? A 6:45. Tomás, 6:45 a 7. Katy a las 7. Y por último, los compañeros del plan 9, 7:15 a 7:30, el martes. ¿Listo? Y el miércoles continuamos tenemos a Juan Sebastián Gutiérrez y Santiago Villegas a las 6. Joan José Luna a las 6:15, Alejandro Macías de 6:30 a 6:45. Tenemos aquí a Brandon Javier Mesa y a Gabriela a las 6:45 a 7. Alejandra Pavón de 7 a 7:15. Daniel Mauricio Villa de 7:15 a 7:30. Y por último nos tenemos a Víctor. Con Víctor culminamos, que nos extendemos de 7:30 a 7:45. Listo. Preguntas, inquietudes, recomendaciones, comentarios frente a esto. ¿Cómo la ven? Profe, yo creo que está bien. Ok. Muy bien, Alejandro. El Sí, resto. profe. No, todo muy bien. Bueno, muy importante, muchachos, que estemos, que hagamos el acompañamiento a cada uno de ustedes, nos hagamos el acompañamiento con cada uno de los proyectos. Es importantísimo, fundamental la retroalimentación que podemos dar a los compañeros. No es que a toda hora tengamos que hacerles preguntas o comentarios, pero esas perspectivas que nos vamos a permitir compartir a los compañeros nos va a servir mucho para llevar y reflexionar en el proyecto, porque son al fin y al cabo miradas diferentes, múltiples, muy diversas, y nos pueden ayudar a clarificar algunos aspectos. Listo, muchachos, esta lista yo se las voy a colgar también en la carpeta del Drive. Listo, para que la consultemos ya a partir de mañana. Pero ya sabemos entonces a qué hora nos toca. Nadie quedó por fuera. Les pregunto, creo que no, pero ya estamos todos. Nadie quedó por fuera entonces. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud adicional? Listo. Bueno, muchachos, entonces, por ahora les voy a dejar acá en el chat el link de la calculadora que vimos ahorita. A partir de mañana y de hecho también por correo les puedo referir otras que pueden utilizar. Por ahora vayan familiarizándose como con esta, como para que vulgarmente, como decimos coloquialmente, cacharrear, ¿cierto? Y ya ampliaremos pues como las opciones con las otras que les voy a mostrar para que las tengan presentes. ¿Listo? Chicos, bueno, ¿alguna pregunta, inquietud final? Bueno, mañana miércoles entonces recuerden que seguimos con el tema, con la búsqueda de rastreo de información, que ese es el trabajo más extenuante que tenemos del estado del arte, digo, en el aplicativo Miro. Voy a resolver si hay preguntas, inquietudes muy generales de población muestra, niveles de profundidad, porque eso es lo que vamos a desarrollar bien en las exposiciones. ¿Listo? Pero el resto nos vamos a dedicar más que todo a la búsqueda de rastreo de información. ¿Listo, chicos? Preguntas, inquietudes, comentarios. No, profe, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, siento que hoy también hubo bastantes cosas que vimos. Muchachos, entonces, bueno, no siendo más para yo quedarme con los compañeros por aquí, nos vemos entonces mañana. Yo los dejo ya para que descansen y mañana continuamos bien juiciosos con la actividad. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con gusto, Gabriela. Chao, muchachos. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, chao, Juan Camilo. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, Alejandro. Que estés bien.
Bueno, Daniel, dígame cuál es la inquietud que ustedes tienen. Profe, pues la verdad la